Buenos días, estimados estudiantes. Hoy iniciamos el tema de matemáticas financieras. El resto del tiempo que nos dieron, pues lo vamos a ocupar en el tema de matemáticas financieras. Muchos de los conceptos de economía y de finanzas deben ser aplicados ahora en el tema de matemáticas financieras. Para trabajar por grupos, ya tenemos los grupos. Les ruego tomar atenta nota en la parte conceptual. Les ruego conseguir una calculadora que tenga funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Una calculadora sencilla, pues no necesita de tipo programable, pero se necesitan trabajar, y yo les voy a poner a trabajar en la medida de que vayamos avanzando. Hoy pues estaremos hablando del tema de intereses, del tipo de intereses, y llegaremos a tocar el tema de intereses simples y compuestos. En otra ocasión pues tocaremos el resto de tipo de intereses de otras características. En las dos unidades anteriores hemos venido tratando de las unidades superavitarias y de las unidades deficitarias. Observen que las unidades superavitarias son aquellas que tienen un nivel de ingreso mayor que el nivel de consumo, por tanto les sobra plata para poder invertir, para ahorrar e invertir, y por ello reciben un premio, reciben intereses. En cambio, en el caso de una unidad deficitaria, el nivel de ingresos es menor del nivel de consumo. La plata no le alcanza, no pueden ahorrar y necesitan de la plata de los superavitarios, por lo cual necesitan créditos, pagan un castigo que al final se convierte en el tema de intereses. Por el lado de los intermediarios financieros, ellos le captan la plata a los superavitarios, y la colocan la plata a los deficitarios. Observen que en este cuadro se puede mostrar las operaciones financieras que ocurren normalmente. Punto. En lo que respecta a las operaciones financieras, pues uno tiene que tener en cuenta el punto de vista del cual va a hablar. Si lo habla desde el punto de vista de las unidades superavitarias o deficitarias, pues cuando se trata de una inversión, para el superavitario es colocación y la operación es activa. Y en el caso de las unidades deficitarias, pues tendrá que captar del sistema financiero, se trata de un crédito y la operación es pasiva. Ocurre lo contrario con el intermediario financiero, porque el intermediario financiero cuando recibe la plata, está captando la plata y la operación es pasiva. En cambio, cuando está entregando la plata, prácticamente está invirtiendo y está colocando la plata, luego la operación es activa. Tengan la bondad de repasar esto con mucho cuidado. Bueno, entonces el tema de matemáticas financieras debe entenderse como la ciencia que estudia las tasas de interés y las operaciones financieras. Total que todo lo que estemos viendo a partir de este momento hará referencia a estos dos tópicos. En una operación financiera, independiente de que sea una inversión o un crédito, existen dos momentos: el inicial y el final. El inicial, en el caso de la inversión, es cuando entrega el dinero, y en el caso del crédito, cuando recibe el dinero. En cambio, en el caso de en el
Momento final, en el caso de una inversión, es cuando está recibiendo la plata con los intereses. Y en el caso de un crédito es cuando está pagando la plata con los intereses. El tiempo entre el momento inicial y el momento final lo vamos a denominar tiempo y lo vamos a designar con la letra T. Supongamos que en cualquier caso, inversión o crédito, que P sea el valor inicial de la operación y que ese sea el valor final. Entonces se denomina importe y se designa con la letra I mayúscula al exceso de dinero recibido si es una inversión o pagado si es un crédito. Es decir, que el importe es la diferencia entre S menos P. De lo anterior se puede deducir que si una persona presta una cantidad de 100.000 pesos y paga después del tiempo T 120.000, el importe son 20.000 pesos. Ahora bien, se denomina tasa de interés I minúscula. Observen que la anterior era I mayúscula. I minúscula en esta oportunidad a la relación entre el importe I y el valor inicial P, dinero utilizado. Entonces viene a ser como la utilidad que se recibe, ¿cierto?, sobre la plata utilizada, como digamos la utilidad sobre la inversión. Se da en términos de porcentaje y es entonces el cociente entre I, que es el importe, y P, que es la plata utilizada, el valor inicial, en términos de por ciento. Es decir, S menos P sobre P por ciento. Ejemplo, otra vez, supongamos que alguien invierte un dinero de 1 millón de pesos en el término de un semestre al 30%. Entonces al final del periodo obviamente recibirá 1.300.000 pesos. En términos de tasa de interés, el importe es la diferencia entre S menos P, 1.300.000 menos 1 millón. Sobre 1 millón, que es sobre 1 millón, que es la plata utilizada inicialmente. 1.3 menos 1 sobre 1 le da 0.3, o lo que quiere decir 30%. 30% es el interés, la tasa de interés en ese tipo de operación. Las tasas de interés son de diferentes tipos. En primer lugar, las tasas de interés son periódicas según el tiempo de la operación, el tiempo inicial, el momento inicial y el momento final. De tal manera que el tiempo puede ser diario, semanal, mensual, quincenal, bimestral, semestral, anual, etcétera, etcétera, dependiendo del tiempo inicial y el final de la operación. Esto significa que las tasas de interés pueden ser periódicas y de distintos tipos, entendiendo lo que corresponde al tiempo que dura entre el momento inicial y el momento final de la operación. Aquí hago una claridad. Si el tiempo entre los dos momentos es un bimestre o un trimestre, se habla de que los intereses son bimestrales o trimestrales y no bimensuales o trimensuales. Esto porque una cosa es bimestral si ocurre una vez cada 2 meses y es bimensual si ocurre 2 veces cada mes. De la misma manera, una cosa es trimestral si ocurre una vez cada 3 meses o trimensual si ocurre 3 veces en un mes. Esto es importante porque no estar perdiendo el sentido de las cosas. En segundo lugar, puede ser las tasas de interés exactas u ordinarias, según que la base de operación sean 365 o 360 días respectivamente. Esto porque
Si ustedes están trabajando con tasas exactas, entonces la mensualidad es el cociente entre 365 dividido por 12, que le da 30 punto algo. En cambio, si están trabajando con tasas ordinarias, el valor del año es de 360 días y el mes tiene exactamente 30 días. En el caso de las tasas exactas, un año tiene 52 semanas. En cambio, en el caso de las tasas ordinarias, un año tiene 48 semanas. Tengan la bondad también de estar pensando en ese asunto. Ahora bien, las tasas también pueden ser activas o pasivas, según que sean para invertir o para obtener prestado, respectivamente. De eso ya hemos hablado en momentos anteriores. Esto sí es nuevo. Las tasas de interés pueden ser compuestas o simples, según que tengan o no intereses sobre intereses, respectivamente. Este es el tema de hoy y un poquito más adelante. Las tasas también pueden ser efectivas o nominales, según que el periodo propio del interés sea igual o diferente al periodo de capitalización o pago, aquí lo faltó, al periodo de capitalización o pago, respectivamente. Eso del periodo propio de capitalización o pago, hagamos un ejercicio de creer en eso, mientras que llegamos al punto y les estaré explicando qué es cada uno de esos términos. Las tasas de interés pueden ser vencidas o anticipadas según que se paguen o se reciban, es decir, que la operación sea pasiva o activa en este caso, pero que sean antes o después de la operación respectivamente. No es lo mismo que ustedes paguen un interés vencido, tan pronto se cumpla el momento final, que iniciando la operación paguen el interés al iniciar esa operación. Los intereses también pueden ser corrientes o nominales, según que incluyan o no el fenómeno de la inflación respectivamente. El fenómeno de la inflación lo estaremos estudiando un poco más adelante. Y finalmente, las tasas de interés pueden ser simples o mixtas, según que incluyan o no una o varias de las tasas anteriores respectivamente. Es decir, si la tasa de interés es 30% anual vencida, pero solamente habla de un 30% anual, pues no está hablando de estos, luego la tasa de interés es simple. Pero una tasa de interés compuesta, mixta, puede ser una tasa de interés del 30% anual, exacta, activa, compuesta, efectiva, vencida y corriente. Con ello estamos haciendo uso de todo el grupo de tipos de interés que muestra la gráfica. Bueno, además de las tasas de interés que vimos en el cuadro anterior, existen en el mercado otros tipos de intereses. Primero, la DTF, ya conocida por todos. Se trata de la tasa de captación semanal promedio del sistema financiero de Colombia, que es calculado a través del Banco de la República y que hoy por hoy está oscilando alrededor del 4%. Eso mismo ocurre en los Estados Unidos con el Prime Rate y en Inglaterra con el LIBOR Rate. Son entonces las tasas semanales, de captación del sistema financiero de Estados Unidos y del sistema financiero de Inglaterra. Otra tasa de interés es la tasa de interés de oportunidad denominada IOPT. Es una tasa que ustedes van a utilizar en el tema de evaluación de proyectos. La tasa de interés de oportunidad es la mayor tasa para inversión o la menor tasa para obtener prestado que pueda tener una persona. Eso depende de la persona, porque la persona está integrada con el sistema financiero, seguramente que él podrá invertir a una tasa más alta y podrá captar dinero del sistema financiero a unas tasas más bajas. Para eso pues se necesita mucho conocimiento, se necesita mucho estudio y dependerá de cada persona ese interés de oportunidad. De tal manera, cuando
se evalúen proyectos de inversión o de crédito, ese producto, esa tasa del proyecto deberá compararse con la tasa de interés de oportunidad de cada persona que está calificando el proyecto. Entonces, para ahí, pues es el interés del momento que nos ocupa. Por otro lado, la tasa de interés de usura es la máxima tasa de interés de colocación que puede tener el sistema financiero colombiano o de otro país de tipo legal. Hoy por hoy oscila alrededor del 30%. Es decir, que si algún intermediario financiero está cobrando más del 30%, está incursionando en el terreno de la usura. Es algo que se puede acusar y de todas maneras puede llegar hasta a la cárcel. Y la tasa de interés de mora es la que se causa cuando no se cumplen algunas obligaciones que se tengan con el intermediario financiero. Es decir, si debió pagarse una cuota de un determinado crédito y no se pagó, pues se fija un interés de mora. El interés de mora es del orden hoy de un 2% mensual. Vamos a incluir ahora el estudio de las convenciones gráficas, porque cualquier problema que se nos presente deberá ser analizado a través de una gráfica que incluye primero un eje de los tiempos, un eje horizontal en el cual debemos colocar un punto inicial, por ejemplo al cual lo llamaremos como origen y el tiempo es igual a 0. A partir de pues va a empezar a medirse el tiempo. Entonces, esta línea, que es el eje de los tiempos, puede ser dividida en unidades de tiempo como las horas, los días, los meses, etc. Entonces, pues aquí se colocará pues la unidad de tiempo de ese eje de los tiempos. Ahora bien, fíjense que todo lo que esté por encima del eje corresponden a ingresos, es decir, entradas de efectivo, y todo lo que esté por debajo del eje son egresos, o sean salidas de efectivo. De tal manera que si uno observa un determinado proyecto a través de una simbología gráfica, pues uno puede definitivamente manifestar que se trata de un crédito, se trata de una inversión, y leer, por así decirlo, pues toda la operación. De acuerdo con las anteriores convenciones, y esto es un ejemplo, obsérvense que en el punto 0 está presentándose una salida de efectivo, es decir, un egreso de 40, y el eje está dividido en términos de meses, y al final del 10º mes se está presentando un ingreso de efectivo de 60 millones. Esto se puede observar de una manera muy especial, diciendo que se invirtieron 40 millones de pesos hoy, suponiendo que este es el punto de hoy, y al cabo de 10 meses se obtuvieron 60 millones. Repito, se invirtieron, es decir, se presentó un egreso de 40 millones y se recibieron del sistema 60 millones. Y aquí rápidamente podemos decir que el importe son 20 millones y que el importe son 20 millones y el interés, la tasa de interés es 60 menos 40, es 20 sobre 40, igual a 0.5, o lo que es lo mismo, 50%. Esa es la tasa de interés de la inversión. Haciendo un giro de 180 grados sobre este eje y rotando la figura, uno puede observar que lo que estaba aquí hacia abajo ahora está hacia arriba y lo que estaba aquí hacia arriba ahora está hacia abajo. Entonces uno puede leer que en el momento de hoy, el momento inicial, pues se reciben 40 millones
y al final del 10º mes se pagan 60 millones. Luego, si se reciben 40 y se pagan 60, esta operación es un crédito y esta operación es una inversión. De tal manera que uno, repito, puede uno reconocer a través de una gráfica qué tipo de operación estamos hablando. Iniciamos en este momento la explicación de las tasas de interés simple. Las tasas de interés son simples si los intereses causados y no desembolsados en la operación no generan más intereses. Ya observaremos qué es eso. Es decir, que en las tasas de interés simple no hay intereses sobre intereses. Por esta razón, pocos se usan y solo sirven para calcular intereses de mora o las operaciones en que se incluyen letras o pagarés. Hablando del tema de intereses simples, supongamos que en un tiempo t igual a 0, y vamos a suponer que es hoy, se recibe un valor de p pesos a la tasa de interés simple y por ciento periódico, vamos a decir 2% mensual, 32% anual, etc. Son ejemplos. La operación para n periodos será esta que está presentando en este gráfico. Aquí estamos recibiendo la cantidad de valor P, este es el valor presente de la operación. Pero como van a ocurrir n periodos, pues se entiende que en cada periodo pues debe estar causándose un importe IP por la siguiente razón. Resulta que por definición la tasa de interés es S menos P sobre P, o lo que es lo mismo I sobre P. Observen que si I es igual a I sobre P, esta I mayúscula que es el importe es I por P. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Entonces, el valor futuro, vale decir, lo que se tendría que pagar aquí es P más IP más este IP más este IP más este y más este. Es decir, N veces IP. Por tanto, el valor futuro debería ser P más N veces IP. Y sacando factor común, nos queda P por 1 más NI. Esta, señoras, señores y señores, es la fórmula para calcular el valor futuro, conocido el valor presente, conocido la tasa de interés y conocido el número de periodos. Es lo que se puede hacer de una manera muy sencilla. Debo decirles que para aplicar la fórmula, que es sumamente sencilla, hay que tener mucho cuidado con el número de periodos. El número de periodos, mejor, con la tasa de interés, la relación entre la tasa de interés y el número de periodos. Si la tasa de interés es anual, por ejemplo, debe guardarse, debe fijarse y convertir el número de periodos a esa unidad anual. Por tanto, este n puede ser entero o fraccionario y habrá que calcularlo. Ahora más adelante pues les indicaré cómo se puede calcular esa fracción. De cualquier manera, pues necesitamos es cómo, por ejemplo, calcular el valor futuro. Cuando usted recibe un crédito de 20 millones de pesos con interés simple en n periodos, vamos a decir, si n vale 8 y el interés es del 10% y el 10% mensual y n son 8 meses, pues al cabo de los 8 meses tendrá que pagar los 10 millones multiplicado por 1 más 8 multiplicado por el 10%. 10% es 0.1 y ahí habría que calcular para tomar en cuenta el resultado. Voy a suponer en el caso anterior que P es 1 millón de pesos, que el número de periodos es de 5 y que la tasa de interés es del 10% mensual. Al cabo de 5 meses,
ese millón se hará convertido en P, 1.000.000 por 1 más 5 por 0,1, eso le da 1.5, 1.5, sí señor, por tanto 1 por 1.5 le da 1.5 millones. Claro, es que el interés es bastante alto, por tanto al cabo de 5 meses deberá estar pagando 1.5 millones. Con lo que usted está viendo ahora, pues se refleja cómo calcular cualquiera de los parámetros conocidos los otros. Cómo calcular el valor presente conocido el futuro, el número de periodos y la tasa de interés. O cómo conocer la tasa, conocido el valor presente y futuro y conocido el número de periodos. O cómo conocer el número de periodos, conociendo el valor presente y futuro y la tasa de interés. De esto hay varios ejercicios que están propuestos y que espero ustedes no tengan ninguna dificultad. A diferencia de las tasas de interés simple que analizamos ahora en un momento, están las tasas de interés compuesto. En este caso, los intereses causados y no desembolsados en la operación sí generan más intereses. No es que en el anterior no generaba más intereses. Sí hay intereses sobre intereses y los intereses compuestos son bastante utilizados en todas las operaciones financieras y bancarias. Supongamos que se recibe una cantidad inicial P al I% periódico para pagar en N periodos. Esto pues se muestra de forma gráfica de la siguiente manera. Hoy, o en el tiempo cero, se recibe la cantidad P, se recibe la cantidad inicial P. Y se va a pagar en N periodos. En N periodos, aquí en N periodos. Observen que al pasar el primer periodo, el interés pagado, la tasa de interés, vale decir el importe, mejor, el importe es I por P, como en el caso anterior. Pero ahora, en ese momento, la persona estará debiendo P, que es el principal, el valor principal, más IP, que es el interés. Estará debiendo eso. Cuando pase al segundo periodo, la persona deberá pagar intereses sobre esto causado, de tal manera que el nuevo interés ahí será el interés inicial de este IP más el interés causado por toda la deuda nueva, y la deuda nueva es P más IP. Esto se va reflejando en una progresión aritmética, mejor algebraica, cuyo resultado final es que el valor futuro S sea igual al valor principal más la sumatoria de los intereses causados y no desembolsados en los periodos siguientes. Es decir, en el primer periodo se causa este, en el siguiente periodo se causa, esto será lo que la deuda, en el tercer periodo el interés será de toda esta deuda y así sucesivamente. Esa progresión aritmética se puede demostrar, no nos interesa en este momento, que la cantidad, el valor final es igual al valor inicial multiplicado por 1 más I elevado a la N. Hagan la diferencia de una vez con el valor futuro cuando el interés es simple. Cuando el interés es simple, S era igual a P por 1 más NI. Es decir, que esta N, que aquí está exponencial, en el simple estaba de multiplicación, de multiplicando. Hasta ahí hagamos la abstracción de que, obviamente, cuando se trata de intereses compuestos, el valor futuro se crece inconmensurablemente comparado con lo que tiene que pagar si el interés fuese simple. Es decir, que el crecimiento de la deuda es mucho más grande si el interés es compuesto, porque está pagando intereses sobre intereses. Bueno, de esta ecuación
se puede deducir que P es S sobre 1 más N, basta simplemente con pasar esto a dividir. Y que la tasa de interés es la raíz enésima de S sobre P menos 1, o que N es el logaritmo natural de S sobre P sobre el logaritmo natural de 1 más I. Mis queridos estudiantes, no se asusten. Eso es sumamente sencillo. Basta tener una buena calculadora. Pero si usted tiene, por ejemplo, el valor presente y el valor futuro, y hay el cociente de esos dos valores, pues con la calculadora le puede sacar la raíz enésima y le resta 1 y eso le da la tasa de interés. Y si ustedes necesitan calcular el número de periodos cuando conoce la tasa de interés y el periodo y los valores futuro y presente, pues basta hallar el cociente del valor futuro y el presente, y a eso sacar el logaritmo decimal o el logaritmo natural, como quieran. Dejarlo allá en un espacio, dejarlo en la memoria, calcular 1 más I, sacar el logaritmo y después hallar lo que tiene en la memoria por lo que obtengan al hacer el logaritmo natural de 1 más I. Esto sencillamente se puede hacer. Repito, que no se asusten, porque esto es la labor, la tarea que van a desarrollar en el primer taller que van a trabajar en conjunto. Entonces, yo les voy a enviar todo el módulo de matemáticas financieras. Y hasta aquí les voy a enviar unos ejemplos adicionales que ustedes pueden encontrar en la cartilla de matemáticas financieras, y otros que están apareciendo al final del módulo, allá cuando aparece la bibliografía. También les voy a colocar unos 2 o 3 problemas para que trabajen en conjunto y que estén comunicándose conmigo a efectos de resolver cualquier inquietud o duda.